Bueno, perdonen chicos, la verdad que la posta que recién me estoy acostumbrando, no sé bien cómo usar el Zoom, primera vez que hacemos a través de Zoom. Así que bueno, lo vamos a hacer el resto de la clase a través de acá hasta que solucionemos el tema mío. Están entrando. Buenísimo. ¿Qué vamos a ver ahora, chicos? Entonces, vamos a seguir viendo lo que es el tema competencia. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Entonces vamos a seguir Sí, viendo el perfecto. tema de lo que es la competencia, ¿sí? Vamos a hacer un repaso que hablamos hasta aquí. Dijimos que la competencia era el conjunto de atribuciones o funciones que las normas le asignan a un funcionario, ¿sí? A un órgano administrativo. ¿Estamos? Por ejemplo, la competencia de dictar clases, de poner exámenes, se le asigna a un profesor de una universidad pública o de una escuela pública. ¿Estamos? La de elaborar actas de infracciones, control del tránsito, un policía de tránsito, la de controlar de seguridad, un policía de seguridad. Ciertas funciones se le asignan al presidente, ¿sí? Al gobernador, a los legisladores, etcétera, cualquier órgano público. ¿Estamos, chicos? ¿Quiénes les asignan las funciones? Las normas, ¿estamos? ¿Qué normas? La Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los tratados internacionales, inclusive las leyes, los reglamentos, etc. ¿Estamos? Dijimos que la competencia, esto es importante, los 4 caracteres de la competencia, es obligatoria, el órgano la tiene que ejercer, es irrenunciable. El funcionario no puede renunciar a ejercitar esta competencia, ¿sí? A cumplir con sus funciones. Es improrrogable, ¿sí? Porque tiene que ser ejercida de manera propia por el funcionario, ¿sí? No la puede, en principio, no la puede ejercer otra persona, excepto que exista delegación. ¿Estamos, chicos? Etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Qué vamos a ver nosotros ahora? Este tema del programa se llama sustitución de competencias, delegación. Es decir, básicamente, ¿qué es? Es la facultad que se le asigna a un órgano público de delegar en otra persona, en otro órgano, un conjunto de funciones o atribuciones. ¿Estamos? Por ejemplo, el presidente que delega un conjunto de atribuciones en un órgano inferior. ¿Estamos? En un ministro, por ejemplo, o el gobernador que delega funciones en un ministro, o un ministro que delega funciones en un secretario o un subsecretario de Estado, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en este tema. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver con las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, porque esas son las que nos toman a nosotros. ¿Estamos? ¿Te animas a leer, Nahuel? Lo que sigue, esto, Sí, sustitución de ahí competencias, leo. delegación. Bueno, sustitución de competencia, delegación, concepto. Técnica jurídica que excepciona el principio de improrrogabilidad, en la cual un órgano superior encomienda a un órgano inferior el cumplimiento de determinadas funciones que, ¿qué sería OJ? El ordenamiento jurídico. Que el ordenamiento jurídico le atribuye como propias. El órgano superior transfiere el ejercicio de todo o parte de sus funciones, facultades de decisión a un órgano inferior. Exacto. Donde dice Tipo todo. de delegación. Sí. Dice el órgano superior, transfiere haga el una ejercicio pausa, de... Nahuel, un segundito. Dice el órgano, Por el eso, último que dijiste es el órgano superior transfiere el ejercicio de todo o parte de sus funciones. En realidad no transfiere todas las funciones, transfiere parte de sus funciones, ¿sí? Entonces estaría bueno que no digan todo, tachen el todo, ¿sí? La idea importante acá es que un órgano superior, y esto es importante, que es un órgano
que es superior en la escala jerárquica, ¿sí? Transfiere parte de sus funciones a un órgano que es inferior, ¿sí? Es decir, que está por debajo de la escala jerárquica. Ya dijimos, por ejemplo, un ministro que transfiere funciones a un secretario, a un subsecretario o a un director, ¿sí? Que está por debajo de él. ¿Estamos, chicos? ¿Querés seguir, Nahuel? Sí. Tipo de delegación. 1. Delegación legislativa, facultad excepcional del Poder Ejecutivo, al cual el Poder Legislativo le delega funciones en caso de emergencia pública o en materia administrativa, según artículo 76, Constitución Nacional. 2. Delegación administrativa. El Poder Ejecutivo delega a su vez, esta puede ser interorgánica entre órganos de ese mismo poder, intersubjetiva no se aplica. Subrayen interorgánica, entre órganos de ese mismo 7 poder. de la ley Ese es el que procedimiento. nosotros estamos estudiando, ¿sí? Interorgánicas, entre órganos de ese mismo poder. No estamos estudiando la legislativa ni la intersubjetiva, ¿sí? Sino la interorgánica. ¿Estamos? ¿Querés seguir? Artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. El ejercicio de la competencia es delegable, conforme a las disposiciones de esta ley, salvo norma expresa en contrario. Artículo 8, la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, establece que no pueden delegarse la facultad de dictar disposiciones reglamentarias que establezcan obligaciones para los administrados, las atribuciones privativas y esencialmente inherentes al poder político de la autoridad, las atribuciones delegadas, subdelegación. Artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. La delegación debe ser expresa, contener en el mismo acto clara y concreta enunciación de las tareas, facultades y deberes a delegar, debe publicarse. Artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. El delegado es responsable por el ejercicio de la competencia que se transfirió tanto ante el ente estatal como hacia los administrados. Sus actos son siempre impugnables ante el delegante. Artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. El delegante puede revocar en cualquier momento total o parcialmente la delegación, estableciendo en el mismo acto expresamente si reasume el ejercicio de la competencia o lo transfiere a otro órgano, cumpliendo con el artículo 9. La revocación genera efectos para el delegado desde su notificación y para los administrados desde su publicación. Perfecto, chicos. Hagamos una pausa ahí, sí, chicos. Esto es lo que nos... ¿Por qué ponemos acá la ley? Porque es lo que nos toma. Desde el artículo 7 hasta el artículo 8 habla de delegación en la ley de Salta. ¿Estamos? Pregunta de examen. ¿En dónde se autoriza la delegación? La respuesta es en el artículo 7, ¿sí? Eso le pueden preguntar. ¿En qué norma se autoriza la delegación? Y ustedes pueden decir, ustedes van a decir en el artículo 7. Artículo 8 es pregunta de examen. ¿Cuáles son las competencias que no pueden delegarse? Pregunta de examen, chicos. Artículo 8, pregunta de examen. ¿Cuáles son las competencias que no pueden delegarse? ¿Sí? La siguiente, ¿cómo era? ¿Cómo? El artículo, ¿cuál era la pregunta del artículo 7? Artículo 7 es, ¿en qué norma se autoriza la delegación? ¿En ¿Qué norma autoriza la delegación? Te pueden decir, ¿está permitida la delegación? Y vos le vas a decir, sí. ¿En qué norma se permite? Y vos le vas a decir, en la ley de Salta, en el artículo 7.
Entonces vamos a hacer un repaso para que ustedes, si llegan a ver este video, o los chicos que vean el video, les quede claro. ¿Qué es la sustitución de competencia o la delegación? Primero nosotros cuando vimos el primer carácter, perdón, no sé si era el primero, el segundo carácter de la competencia, dijimos que era improrrogable. ¿Por qué? Porque la competencia tiene que ser ejercida directamente por el órgano que la tiene asignada. ¿Estamos? Pero después nos dice, excepto en el caso de delegación o avocación. ¿Estamos? Bueno, ese es el caso que nosotros estamos viendo. Esta excepción. Entonces, esta delegación es una excepción al principio de improrrogabilidad de la competencia. ¿Qué significa básicamente y en criollo? Que el jefe puede delegar en un subordinado y dentro de la misma línea jerárquica un conjunto de funciones o atribuciones. ¿Se entiende? Una parte de sus competencias las puede delegar en su inferior jerárquico, ¿sí? Lo que es necesario, y esto es muy importante, es que la competencia se puede delegar solamente dentro de la misma línea jerárquica, ¿sí, chicos? Por ejemplo, no puede un ministro delegar un conjunto de funciones en un órgano, un empleado de otro ministerio, ¿estamos? No puede un ministro de salud delegar un conjunto de funciones en un empleado o en un funcionario del Ministerio de Economía, por ejemplo. ¿Se entiende? Tiene que ser dentro de la misma línea jerárquica, tiene que ser un subordinado directo de él. ¿Se entiende esto? Artículo 7 es el que permite, lean todos estos artículos. El artículo 7 es importante porque es el que permite, el que autoriza la delegación en la provincia de Salta. Y el artículo 8 es pregunta de examen porque nos dice cuáles son las competencias que no se pueden delegar. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Tienen dudas? ¿Qué tema sigue? Diferencia entre delegación, descentralización y desconcentración. Como este tema todavía no lo vimos, no vimos lo que es descentralización y desconcentración, sino que lo vamos a ver a continuación, lo salteamos y lo vemos enseguida ese tema. ¿Estamos? El tema que sigue se llama vocación. Para entender la vocación tenemos que haber entendido el anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vocación? En la vocación existe un conjunto de funciones que pertenecen a un inferior jerárquico, que son tomadas por un superior jerárquico, son ejercitadas por un superior jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto de funciones, de atribuciones, de facultades, que tiene un secretario de un ministerio, pueden ser tomadas y ejercitadas por el ministro de ese ministerio. ¿Estamos, chicos? Es decir, si en la delegación el superior jerárquico transmitía un conjunto de funciones al inferior, en la vocación el superior toma un conjunto de funciones del inferior. ¿Estamos? ¿Te animas a leer, Mariano? ¿Estás ahí? ¿Cuál era el cuadrito de delegación? No, el que dice, a partir de, después de ese dice avocación. Ahí va. Avocación. Dice, técnica jurídica de carácter transitorio que funciona en un plano opuesto a la delegación. Un asunto en particular le importa al órgano superior y por ello asume la competencia que corresponde al órgano inferior. Con el solo objeto de conocer y decidir en un asunto concreto que corresponde a facultades atribuidas al órgano inferior, debe estar expresamente autorizada. Ejemplo. Ejemplo, pongan. Corresponde al... ¿Qué puede ser? A ver, algún ejemplo. A ver. Ejemplo, pongan, corresponde al secretario de seguridad
imponer sanciones a un policía. Sanciones disciplinarias, ¿sí? A un policía. Coma. Pero el gobernador puede abocarse a un sumario administrativo en particular, a fin de decidir. ¿Terminaron? ¿Copiaron, Sí. chicos? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, un policía que se manda una macana, no sé, no importa que alguna falta que comete, ¿sí? Se le inicia un sumario administrativo a fin de sancionarlo, ¿sí? En el ejemplo que dimos sería el secretario de Seguridad el encargado de decidir sobre la sanción que se impone al policía Juan Pérez. ¿Estamos? Existe la posibilidad para el gobernador de que se aboque al proceso disciplinario del policía Juan Pérez para decidir en ese proceso, ¿sí? Tiene todo el derecho el gobernador, el superior jerárquico, de hacerlo. Y eso es lo que se llama abocación. Es un ejemplo de abocación, ¿sí? Fíjense en que acá en la abocación, el superior jerárquico toma un tema en especial, no es un conjunto de temas, acá ya es un tema. Por ejemplo, la sanción al policía Juan Pérez, es un policía en particular, un tema en particular, ¿sí? Para decidir sobre ese tema. Le dice al secretario de Seguridad, secretario, vos no vas a decidir, pasame ese expediente, voy a decidir yo como gobernador, me voy a abocar a ese tema yo. ¿Estamos, chicos? ¿Querés seguir, Mariano? Sí. Artículo 12. Ley de la Provincia de Administrativo Salto. El delegante puede abocarse al conocimiento y decisión de un asunto concreto que corresponda al delegado en virtud de la delegación. Artículo 14, párrafo segundo. Se admite la abocación en la desconcentración, excepto cuando la competencia del órgano desconcentrado esté expresamente atribuida por ley. La abocación siempre procede en la administración central, no en entes descentralizados. Delegación, diferencia entre delegación y abocación. La delegación se transfiere todo o parte de las funciones al inferior. La abocación, el superior asume la decisión de un acto concreto. Subrayan un acto concreto, ¿sí? Un acto. El policía Juan Pérez, una situación en especial. Después dice, la delegación tiene efecto jurídico hasta ser revocada. La abocación se agota una vez que el superior resuelve el caso concreto. La delegación procede ante facultades propias del superior y las transfiere al inferior. La abocación son facultades propias del inferior, pero las toma el órgano superior. La delegación, la responsabilidad la tiene el delegado y también el delegante. En la abocación, la responsabilidad del inferior desaparece. Solo el superior es responsable. ¿Sí, chicos? ¿Se va entendiendo más o menos la idea? En la delegación, el superior jerárquico transfiere un conjunto de funciones a un inferior. ¿Estamos? Por un tiempo, hasta que decida lo contrario. ¿Estamos? Puede transferirla sin un plazo determinado. Se la puede transferir para que la ejercite, ¿sí? Sin un plazo determinado de duración.
En cambio, en la abocación, el superior jerárquico se aboca a un caso o situación concreta que le corresponde al inferior. ¿Estamos? Pregunta de examen. Se admite, ya lo vamos a entender mejor enseguida, pero vayan escribiendo, ¿se admite la abocación en la delegación y en la desconcentración? Respuesta, sí se admite. Por artículo 12 y 14 de la ley de Salta. ¿Cómo es la pregunta, disculpe? Sí, se admite la abocación. Se admite la abocación en la desconcentración y en la delegación. Respuesta, sí. ¿En qué artículo estaba? Es básico esto, chicos, pero ya cuando lo lean van a ver que es fácil. Parece chino nomás. Repito la pregunta. ¿Se admite la abocación en la desconcentración y en la delegación? Respuesta, sí. Ya como ustedes lo vean en la casa, lo estudian los conceptos y los entiendan, van a ver que es mucho más fácil de lo que parece, ¿sí? Capaz que ahora en una de esas sí lo entienden bien, pero capaz que no lo entienden del todo, ¿sí? Pero cuando lo vean, si es que no lo entienden del todo, cuando lo vean más tarde van a darse cuenta que no es tan difícil. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Tienen dudas? Bueno, nosotros dijimos que eran 4 las patas de esta organización administrativa. La primera era la competencia. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a empezar con la segunda, que es jerarquía. ¿Estamos? Cuando terminemos jerarquía vamos a ver centralización y después descentralización. ¿Estamos? Vamos viendo. ¿Qué es la jerarquía en criollo? La jerarquía significa que en todos lados hay quienes mandan y quienes obedecen, ¿sí? Lo mismo pasa en la administración pública. Y esta es una de las maneras como se organiza la administración pública. ¿Estamos? Existen personas que mandan, es decir, que están en escala superior jerárquicamente, y personas que obedecen, es decir, que están en escala inferior jerárquicamente. Es como si fuera un organigrama, en donde la cabeza, bueno, es justamente eso, un organigrama. ¿Estamos, chicos? Eso es la jerarquía. ¿Te animas a leerlo, Rodrigo? No sé si Rodrigo... No, Rodrigo parece que no tiene micrófono. Marcelo, ¿te animas a leerlo? Sí. Jerarquía. Institución esencial para que toda organización sea eficiente. En la misma existen superiores e inferiores, relacionados por vínculos de supremacía y subordinación. Deben existir autoridades que tengan la facultad de emitir directivas, instrucciones, y existen otros que deben seguir los lineamientos marcados a fin de lograr el bien común. Se trata de una relación interna entre órganos de una misma persona jurídica. Por ello, el poder jerárquico funciona cuando existe 1. Centralización, 2. Desconcentración, 3. Delegación. No en la descentralización y abarca la totalidad de la actividad del inferior. Se controla la legalidad y oportunidad o conveniencia en la toma de decisiones. A diferencia del control administrativo del Poder Ejecutivo o control de tutela, que funciona cuando existe 1. Descentralización, abarca solo parte de las decisiones del inferior. Se controla la legalidad en la toma de decisiones.
¿Sigo? Bueno, seguí. Figuras típicas en toda organización. Línea. Se forman por el conjunto de órganos en sentido vertical. Competencias. Grado. Situación jurídica que cada uno de los órganos ocupa en la línea de competencia. Habrá relación jerárquica cuando hay superioridad de grado en la línea de competencia, una misma competencia en razón de la materia entre órganos superiores e inferiores. ¿Sí? Ejemplo. Esto sí es importante. Habrá relación jerárquica cuando hay superioridad de grado en la línea de competencia y una misma competencia en razón de la materia entre órganos superiores e inferiores. ¿Estamos? Ejemplo, el ministro de Salud tiene mayor jerarquía que ¿quién, chicos? Que el secretario, no sé. ¿Que quién? ¿Que la Secretaría de Salud? Que la Secretaría de Salud. ¿Sí? Ejemplo, el ministro de Salud tiene mayor, ¿cómo dijimos? Mayor jerarquía. Hay una relación jerárquica con la Secretaría de Salud, ¿sí? Es decir, el ministro de Salud tiene la mayor jerarquía dentro de su ministerio. Entonces hay relación jerárquica. ¿Estamos, chicos? Entonces, para que haya relación jerárquica se requiere superioridad de grado en la línea de competencia y la misma competencia en razón de la materia. ¿Sí? Cuando no hay relación jerárquica, cuando se trate de organismos totalmente distintos. ¿Estamos? Por ejemplo, el ministro de Seguridad no va a tener superioridad ni relación jerárquica con respecto a quién. Con él. ¿Con respecto a quién, chicos? Con respecto a un funcionario de otro ministerio. ¿Estamos? Por ejemplo. Cualquier funcionario. ¿Tenemos a seguir, Marcelo, ¿no? ¿Estás leyendo? Sí. Deber obediencia. Artículo 16 del procedimiento administrativo del SALT. Todos los agentes estatales deben obediencia a sus superiores, salvo 1. A. El presidente de la nación. B. Órganos consultivos. C. Órganos de control. D. Órganos que realicen funciones estrictamente técnicas. Y 2. Frente a órdenes manifiestamente ilegítimas, los subordinados tienen el deber y el derecho de desobedecer. Sí, chicos, esto es pregunta de examen, el deber de obediencia, artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. ¿Sí? ¿Quiénes no tienen deber de obediencia a sus superiores? Primero el presidente porque no tiene superiores, ¿estamos? Los órganos consultivos, de control, o que realicen funciones estrictamente técnicas. Los consultivos son aquellos órganos a los que resuelven consultas justamente, ¿estamos? De los demás. Los órganos de control son aquellos que controlan a los demás. ¿Estamos? Por ejemplo, la auditoría, la sindicatura, ¿sí? Que son órganos que controlan el accionar de los demás órganos. Entonces, no tendría sentido que un órgano que controla reciba órdenes del órgano a quien está controlando, ¿sí? Porque no podría cumplir con sus funciones. ¿Estamos? Y los órganos que realicen funciones estrictamente técnicas. ¿Por qué? Porque se supone que una función técnica tiene que ser imparcial, es decir, el técnico tiene que dar una opinión imparcial y no se le puede dar una orden de lo que tiene que opinar o de lo que tiene que decir. ¿Estamos, chicos? Tampoco hay deber de obediencia cuando las órdenes son ilegítimas o ilegales, ¿sí? El subordinado tiene el deber y el derecho de desobedecerla. ¿Qué estamos haciendo nosotros, chicos? Todo esto que estamos leyendo lo estamos sacando de la ley. Le voy a decir, la parte de jerarquía están en los artículos 13, 14 y 15 de la LPAS, de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. Repito, artículos 13, 14 y 15, lo que acabamos de leer.
¿Querés seguir querés leer lo que sigue, Nahuel? Sí. Centralización, descentralización y desconcentración. Sus modalidades para realizar la actividad de la administración. Perdón, son modalidades para realizar la actividad de administración. Centralización. La función administrativa es realizada por órganos centrales que coordinan todo el actuar del Estado. El órgano inferior no tiene libertad de acción ni de iniciativa, poder de decisión, ya que esto le corresponde a los órganos centrales, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Subrayen eso, los órganos centrales son eso, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Existe una relación vertical, hay jerarquía, y existe un órgano central, y los órganos que convergen a él no tienen personalidad jurídica propia. ¿Estamos, chicos? Acá lo que hay en la centralización, cuando hablamos de centralización hablamos de los tres órganos, de los tres poderes del Estado, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que dice es que hay una jerarquía muy fuerte, es decir, todos los órganos inferiores tienen que seguir las órdenes de los superiores, ¿estamos? Y no tienen poder de decisión ni de iniciativa. A diferencia de lo que vamos a leer a continuación, que es la descentralización. ¿Quieres seguir? Sí. Descentralización. La función administrativa es realizada indirectamente por un ente dotado de autonomía distinto a la administración central. Concepto. Hay descentralización cuando el ordenamiento jurídico confiere en forma regular y permanente atribuciones a entidades dotadas de personalidad jurídica que actúan en nombre y por cuenta propia bajo el control del Poder Ejecutivo. Ese concepto es importante que lo sepan, ¿sí, chicos? Pongan entre paréntesis ahí, artículo 18, perdón, de la LPAS. Ese concepto es el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta. Estos entes tienen libertad de acción e iniciativa, poder de decisión. La descentralización es dispuesta por ley del Congreso o legislaturas provinciales, mientras que la centralización permite consolidar el poder político, la descentralización permite una gestión más rápida y eficaz. Característica de un ente descentralizado. Personalidad jurídica propia. 2. Cuenta con una asignación legal de recursos del presupuesto público. 3. El patrimonio es estatal, ya que el ente es propiedad del Estado. 4. Tiene capacidad de administrarse a sí mismo. 5. Creado por ley. 6. Está sometido al control del Estado. 7. Persigue un fin público generalmente. Ejemplos. Sí. Pongan ejemplos. Entes reguladores de servicios públicos. Otro ejemplo. Primero, entes reguladores de servicios públicos. Otro ejemplo. Universidades nacionales. Otro ejemplo. Inspección de personas jurídicas. Etcétera. Bueno, chicos, ¿qué es la descentralización? Nosotros vimos centralización y descentralización. Ahora vamos a ver si lo podemos entender. ¿Qué es la descentralización? La descentralización es una manera como la administración pública se organiza. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? La primera es que un organismo descentralizado, ejemplo típico, la UNSA. ¿Estamos? La UNSA es el típico organismo descentralizado. El típico ejemplo de descentralización, la Universidad Nacional de Salta. Es creado por ley, tiene una serie de características. Es creado por ley, es un organismo estatal, creado por ley, tiene asignación legal de recursos, tiene personalidad jurídica, tiene una independencia
respecto a los poderes del Estado, y esto es muy importante, tiene capacidad de administrarse a sí mismo y no tiene que seguir órdenes de la administración central. No recibe órdenes de la administración central. Esto es muy importante, ¿sí, chicos? Ejemplo, el rector Víctor Hugo Claros no recibe órdenes del ministro de Educación de la Nación, ¿estamos? Que pertenece a la administración central. La Universidad Nacional de Salta no recibe órdenes de la administración central. ¿Estamos, chicos? Entonces, nosotros dijimos que la centralización es una manera de organización en la cual los tres órganos principales, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen una jerarquía muy marcada. ¿Estamos? Los órganos inferiores tienen que seguir las órdenes de los superiores, ¿sí? Y tienen muy poca capacidad de iniciativa. ¿Estamos? De iniciativa y de invención. En cambio, en la descentralización, el órgano descentralizado tiene mayor libertad de acción e iniciativa. ¿Estamos? La UNSA tiene mayor libertad de iniciativa como descentralizado que si perteneciera a la administración central. ¿Por qué se les da esta libertad? Y bueno, por los fines que tienen estos entes descentralizados. ¿Estamos? Son fines que se consideran importantes, entonces se le da mucha más libertad que al resto de los organismos. ¿Se entiende más o menos, chicos? Ustedes tienen que saber el concepto y tienen que saber las características de un ente descentralizado y también tienen que saber estos ejemplitos que les estamos dando, por si les preguntan. ¿Se entiende más o menos? ¿Tienen duda? Me lo dicen. ¿Qué vamos a ver nosotros a continuación, chicos? Desconcentración. ¿Sí? Ya para terminar con este tema de lo que es organización administrativa. En criollo, ¿cuál es la diferencia entre un organismo centralizado, descentralizado y desconcentrado? El descentralizado tiene personalidad jurídica propia, el desconcentrado no tiene personalidad jurídica propia. El descentralizado no, no pertenece a la administración central, no está dentro de lo que es la administración central. En cambio, el desconcentrado sí. ¿Estamos? ¿Por qué existen los organismos desconcentrados? Existen porque existen ciertas funciones muy específicas. A ver, ¿qué es un organismo descentralizado? Es un organismo al que se le da un conjunto de atribuciones o funciones específicas. Por ejemplo, el servicio penitenciario, por ejemplo, la Policía Federal, ¿sí? Pero sin sacarlo de la administración central. Lo leamos y lo vamos a explicar de nuevo. ¿Quién quiere leer, Mariano? ¿Te animás a leerlo? ¿Desconcentrado? El desconcentración. Bueno, Desconcentración, pongan ahí, es el artículo 17 de la LPAS, de la Ley de Salta. Artículo 17, LPAS. Ahí encuentran el desconcentración. dice concepto. Existe desconcentración cuando el órgano jurídico es, Ordenamiento jurídico. cuando el ordenamiento jurídico confiere de forma regular y permanente atribuciones a órganos inferiores dentro del mismo ente estatal. Subrayen dentro del mismo ente estatal, ¿sí? Un órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica propia Subrayen carece de personalidad jurídica propia. Y está subordinada a las autoridades superiores del ente estatal. Subrayen subordinado, ¿sí? Es dispuesta por ley o por el Poder Ejecutivo. O por el Poder Ejecutivo, pongan ahí, en su zona de reserva, ¿sí? Bueno, la delegación es transitoria, en cambio, distinto a la desconcentración que es permanente. ¿Estamos? Le voy a dictar ejemplos de organismos desconcentrados. Primero, Dirección General de Rentas de Salta, de la provincia de Salta. Está lloviendo con todo acá, no sé si ahí está lloviendo. No sé, yo estoy en el centro.
Yo estoy en el centro también. Primero, Dirección General de Renta de la provincia. Otro ejemplo, Policía Federal Argentina. Otro ejemplo, policías provinciales. Otro ejemplo, servicio penitenciario. Otro ejemplo, registro civil. Otro ejemplo, registro de la propiedad inmueble. Coma, etcétera. ¿Es dispuesta por ley o por el Poder Ejecutivo en su zona de reserva, me habías dicho? Sí, en su zona de reserva. La zona de reserva es un conjunto de funciones que está asignada exclusivamente al Poder Ejecutivo. Eso puede ser pregunta de examen, ¿qué es la zona de reserva? Un conjunto de funciones o atribuciones que por ley se reservan exclusivamente para el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Bueno, pregunta de examen. Les voy a dictar la pregunta de examen que le va a ayudar también a entender la diferencia entre desconcentración y el resto de las formas de organización. Pregunta de examen. Diferencias entre descentralización y desconcentración. Pueden hacer un cuadrito, ¿sí? Una columna. En un lado pongan descentralización y en el otro pongan desconcentración, ¿sí? Y ponen las diferencias abajo. ¿Estamos? Va a ser más fácil. Entonces, una columna pongan descentralizado y en otra columna pongan desconcentrado, un organismo desconcentrado. Y abajo ponemos las diferencias. Yo, como no los veo, chicos, si yo me apuro, ustedes me dicen que espere, ¿sí? Bueno, no sé si están escribiendo o no. Abajo, primera diferencia, el organismo descentralizado tiene personalidad jurídica propia. El desconcentrado no tiene personalidad jurídica propia. Si me apuro, ustedes me dicen, espera, Fede, y yo lo espero. Segundo, el descentralizado no pertenece a la administración central. El desconcentrado sí pertenece a la administración central. ¿Sí? Tercero, el descentralizado no está subordinado a las autoridades de la administración central. El desconcentrado sí está subordinado. Entonces, tercero, el descentralizado no está subordinado a las autoridades de la administración central, el desconcentrado sí está. Y último, el descentralizado es creado por ley. El desconcentrado puede ser creado por ley o por decreto del Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo, digamos. Esto es importante que lo entiendan, chicos. ¿Por qué existen los organismos desconcentrados? Porque son organismos que tienen funciones específicas, ¿sí? A los cuales se los quiere diferenciar, se los quiere separar de alguna forma. Entonces, el Poder Ejecutivo o la ley les da los diferencia y les da funciones técnicas específicas. Ejemplo, el servicio penitenciario, la Policía Federal, las policías provinciales,
el registro civil, etc. ¿Se entiende esto? Terminamos la bolilla, no sé si terminamos la bolilla 3, pero prácticamente ya la terminamos la bolilla 3. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Todo bien, profe. ¿Todo Va bien? entendiendo. Sí, Buenísimo. se va entendiendo. ¿Se entiende lo que es organización administrativa más o menos? Genial. Lo que sigue a continuación, pasa algo con lo que sigue a continuación. Lo que vamos a ver a continuación, y lo quiero que lo tengan muy en claro, esto es muy importante, chicos, es muy importante para el final. Presten atención, es muy importante. Lo que sigue a continuación es, al mismo tiempo, la última parte de la bolilla 3 y el comienzo de la bolilla 4. ¿Sí? Son temas que se repiten en la bolilla 3 y en la bolilla 4. Entonces, estos temas, si a usted le toca, van a ser el último tema si le toca la bolilla 3, y si les llega a tocar la bolilla 4, que es una bolilla muy importante, es el primer tema del cual van a hablar. ¿Sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque cuando vean los apuntes de la bolilla 4 van a ver que no los volvemos a poner. ¿Sí? No está como primer tema esto que vamos a ver en la bolilla 4, pero tienen que saber que este sí es el primer tema de la bolilla 4 y que tienen que comenzar con este tema cuando ustedes, si es que les llega a tocar la bolilla 4. ¿Estamos? ¿Qué es más o menos esto, chicos? Esto es muy introductorio porque lo vamos a empezar a conocer, a entender mejor el miércoles, ¿sí? Todo lo que es acto administrativo, ¿sí? Acto, hecho administrativo, contrato, lo vamos a ver en la bolilla 5, pero acá vamos a ver una introducción y bueno, vamos a repasar lo que ya vimos, que es el reglamento administrativo. ¿Estamos, chicos? Vamos a verlo como introducción. Así que lo leamos rapidito y ya lo explicamos y lo repasamos el miércoles, ¿sí? ¿Te vas a leerlo, Marcelo? Sí, formas de la actividad administrativa, ¿no? Formas de la actividad administrativa. Acto. Toda declaración, manifestación de la voluntad administrativa, por lo tanto, requiere un proceso interactivo, unilateral que produce efectos jurídicos individuales. Hecho. Operaciones materiales en ejercicio de la función administrativa. Acción física. Acto. Hay una exteriorización de la voluntad administrativa. Ejemplo. Ordenar la detención de una persona. Señales que guíen el tránsito. Hecho. Los hechos pueden producir efectos jurídicos, no producirlos, destrucción de un poste por un rayo, y pueden provenir de la naturaleza o por acción del hombre. Perfecto. Yo quiero que agreguen ahí dice acto, ¿sí? Pero yo quiero acto y hecho, pero yo quiero que ustedes lo digan bien. Yo quiero que ustedes digan acto administrativo y hecho administrativo, así que agreguen el administrativo. ¿Sí? Es un acto administrativo y un hecho administrativo. Continuemos. Bien, acto. Los actos pueden no ejecutarse. Hecho. Ejecuta el acto, pero no siempre. Puede no responder a no sé qué es. Un acto Acto administrativo. administrativo previo.
Ejemplo, la detención de una persona, demoler un edificio por orden del municipio. Perfecto, chicos. Este es el primer punto de la bolilla 4. Y último punto de la bolilla 3. Como introducción, introducción de lo que vamos a ver el miércoles, les digo más o menos algo. Un acto administrativo es el tema de acto administrativo es toda la bolilla 4. ¿Estamos? Un acto administrativo es una forma, es la manera como la administración toma decisiones respecto de un hecho en particular, de una situación en particular. Un ejemplo de acto administrativo es el nombramiento de un empleado público, ¿sí? Por ejemplo, el nombramiento de un empleado público, la imposición de una multa, ¿sí? Son ejemplos típicos de actos administrativos. ¿Estamos? Ya vamos a ver bien la definición el miércoles que viene. En cambio, los hechos administrativos son las actuaciones físicas de los empleados públicos, de los órganos públicos, de los empleados públicos. Ejemplo, un profesor que da clases, lo que está haciendo es una actuación física, ¿sí? Un profe de la UNSA que da clases. Eso es un hecho administrativo. ¿Estamos? Un personal de apoyo universitario que limpia un aula está realizando un hecho administrativo. ¿Estamos? Pero sin... ¿cómo les explico? Bueno, ya lo vamos a ver mejor el miércoles que viene, ¿sí? Lo importante es que el acto administrativo produce efectos jurídicos individuales en forma directa, mientras que un hecho administrativo es una actuación física de un empleado público que puede o no producir hechos, ¿sí? Efectos jurídicos. Ya lo vamos a entender el miércoles mejor, ¿sí? ¿Querés leer lo que sigue, Mariano? ¿Contrato? Nahuel, ¿querés seguir, leerlo? Sí, ahí va. Contratos administrativos. Es una declaración bilateral o de voluntad común. Tiene un régimen jurídico distinto al de los actos administrativos. Reglamento administrativo. Es una declaración unilateral, pero que produce efectos jurídicos generales. Se dirige a un número indeterminado de casos. Tiene un régimen jurídico distinto al de los actos administrativos. Perfecto. ¿Sí? Eso, bueno, reglamento nosotros ya lo vimos en la bolilla 2. Y contrato lo vamos a ver en la bolilla 5 y 6. ¿Estamos? Lo que sigue, sí. Facultades regladas y discrecionales, ya lo vimos en la bolilla 1, ¿sí, chicos? Es una de las clasificaciones de la función administrativa. Léanlo y lo que no entiendan lo charlamos, ¿sí? Lo que sigue a continuación, léanlo. Facultades regladas y discrecionales es pregunta de examen, así que sépanlo, chicos, ¿sí? Léanlo ustedes. Y lo que no se entienda o lo que quieran que profundicemos lo vemos el miércoles cuando ustedes me digan, ¿sí? Voy a aprovechar para volver a explicarles, porque este es el tema de acto y de hecho, ¿sí? Porque siento que no lo expliqué bien. Y de ahí terminamos ya, ¿sí? Este tema que les voy a volver a explicar es el de la bolilla 4 y es recontra importante, chicos, muy importante. Es toda una bolilla 4 que es la bolilla más difícil. Un acto administrativo, que lo define la ley de Salta, en el artículo 25, dice que es una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Es decir, es la forma como la administración toma decisiones que producen efectos jurídicos individuales para una persona. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando la administración pública designa a un funcionario público, lo hace a través de un acto administrativo. Cuando impone una multa, lo hace a través de un acto administrativo. Cuando
les ponen a ustedes una nota en un examen, esa nota es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque es una decisión de la administración pública que produce efectos jurídicos individuales, ¿sí? Por ejemplo, le ponen la nota a Nahuel, ¿sí? La nota de Nahuel, el 10, produce efectos jurídicos individuales, es decir, la nota es solamente para él. ¿Estamos? Esa nota es un acto administrativo, ¿sí? Toda la bolilla 4 es eso. Ahora, hecho administrativo, ¿qué es? Es una actuación física o material de la administración pública o de sus órganos, ¿sí? Que puede o no producir efectos jurídicos posteriores. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor. A Nahuel va al final, le toma el profe Puig, ¿sí? Empieza a tomar el examen, le hace las preguntas correspondientes, etcétera, ¿sí? Esa toma de examen es un hecho administrativo. ¿Estamos? Porque es una actuación del profe Puig como órgano administrativo que en este caso produce efectos jurídicos. ¿Cuál va a ser el efecto jurídico que va a producir? El dictado del acto administrativo del 10 que le van a poner a Nahuel. ¿Se entiende? Esa es la diferencia básica que vamos a profundizar en la bolilla 4. Pero bueno, yo quería que se vayan con una idea de lo que es un acto administrativo y lo que es un hecho administrativo. ¿Más o menos se entiende? El acto es una decisión unilateral respecto de una persona. En cambio, un hecho administrativo es una actuación física o material, el hecho de que el profe le tome examen. Bueno, chicos, terminamos la bolilla 3, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Espero que no los haya mareado. ¿Ninguna duda hasta ahora? Bueno. Profe, Sí. hay al último hay otro tema, ¿no? Que se llama límite, revisión judicial. Sí, el último. Ese también léanlo, chicos. Ese último. ¿Quieren que lo leamos nosotros? Bueno, tenemos un ratito más. Si quieren, ¿querés leerlo, Nahuel? Dale, ahí lo leo. Hagamos así. Dale. Todo acto administrativo está sujeto a control judicial. Existen límites a las facultades discrecionales de la administración. En tales casos, el juez determinará si estos límites se violaron y el acto será inválido. Razonabilidad. Una decisión discrecional será ilegítima si es irracional, si es irrazonable. Lo que se produce cuando no da fundamento de hecho o de derecho que justifique la decisión, no tenga en cuenta los hechos acreditados en el expediente o se funde en hechos inexistentes. No haya proporción adecuada entre los medios de acto y el fin que quiera lograr. Desviación de poder. Una decisión discrecional será ilegítima si el funcionario actúa con desviación de poder, por actuar con un fin personal, favoritismo, venganza, por actuar con un fin administrativo, pero no el querido por la ley, teniendo una finalidad distinta a la del acto. Ejemplo. Ya les dicto enseguida, ¿sí? Bueno, buena fe. Hay mala fe cuando el órgano o persona se desempeña en el ejercicio de una potestad pública utilizando artilugio y artimañas para llevar al engaño o al error al administrado. Bueno, esto también es pregunta de final, chicos, ¿sí? Nosotros ya dijimos que el acto administrativo es una decisión que toma la administración. ¿Estamos? Al ser una decisión, se produce que tiene la característica de ser discrecional, es decir, la administración, el funcionario público puede tomar una decisión en un sentido o una decisión en otro sentido. Ya vamos a poner un ejemplo. Pero siempre dentro de un límite, no es arbitrario. La decisión que toma un funcionario que toma el funcionario no tiene que ser arbitraria. ¿Estamos? Entonces lo que nos dice acá es que tiene que ser razonable, no tiene que existir desviación de poder y tampoco mala fe. Es decir, tiene que haber razonabilidad, no debe existir desviación de poder y debe haber buena fe en la toma de la decisión del acto administrativo. ¿Sí? Le pongamos un ejemplo, pongamos el mismo ejemplo.
que puse recién, la nota que le van a poner a Nahuel. Resulta que Nahuel va al final y toma el profe Puig. ¿Estamos? ¿Ustedes piensan que si Nahuel dice bien el examen, el profe es justo que le ponga un 1? Si dice todo lo que le preguntan, dice bien el examen, ¿es justo que le ponga un 1, que lo H? No, no es cierto, porque no sería razonable. ¿Estamos? Y después de Nahuel pasa la hija del profe. ¿Estamos? Pongamos el ejemplo. Son cosas que no van a pasar, pero lo pongamos para que se entienda. Y la hija se queda callada todo el examen, pero el profe la aprueba. En ese caso, tampoco sería justo el dictado del acto administrativo por el cual lo aprueba, ¿sí? Porque habría una desviación de poder, habría un favoritismo. ¿Estamos? Pongamos otro ejemplo. Resulta que Marcelo ya está recibido. ¿Estamos? Y junto ya está recibido y quiere ser profe de la UNSA. Ustedes saben que hay un reglamento y hay una serie de requisitos que tienen que cumplir para ser profe de la UNSA. Le toman le realizan a Marcelo y a un grupo más de personas una entrevista, ¿sí? Y resulta que en la entrevista el que mejor sale rankeado es Marcelo, ¿sí? Pero viene la persona que decide y en vez de elegirlo a él, elige a otra persona, a su sobrina, por ejemplo, ¿sí? Y cuando Marcelo va a preguntar, pero ¿por qué el motivo de la decisión? El tipo no le da ningún tipo de explicación. La persona esta, el funcionario, no le da ningún tipo de explicación. ¿Se entiende, chicos? En este caso, el funcionario está tomando decisiones arbitrarias, ¿sí? Está tomando decisiones arbitrarias, con desviación de poder, con favoritismo, donde no existe razonabilidad, ¿estamos? De mala fe. Es decir, lo que le quiere decir, usted para el final van a tener que saber que los límites de las facultades discrecionales son la buena fe, la razonabilidad y la desviación de poder. Es decir, que el funcionario no puede tomar cualquier decisión, sino que tiene que estar siempre marcado dentro de lo razonable, dentro de lo que es justo. Y bueno, eso es, no sé si se entiende. Ustedes van a saber esas 3 características como límite de las facultades discrecionales para el dictado del acto administrativo. Quedó la idea, profe, quedó bien. Quedó la idea. ¿Cómo? Sí, se entendió bastante bien. ¿Se entendió? Sí. Bueno, el miércoles ya empezamos lo que es acto administrativo, que es un tema recontra importante, ¿sí, chicos? Así que ahí tienen que prestarle mucha atención. Esto fue una introducción a lo que es el acto administrativo. Lo vamos a ver un poquito más, con bastante más profundidad. Vamos a ver otros aspectos, en realidad, el miércoles. ¿Estamos? Y vamos a dar otros ejemplos. No se preocupen, no es un tema complicado, ni mucho menos. Lo que pasa es que es medio larguito nada más y lo tienen que entender. Pero es un tema lindo también. Así que bueno, el miércoles nos vemos, chicos, salvo que tengan alguna pregunta ahora. Díganmelas. ¿Ninguna? Nada, profe. Nada, buenísimo. Bueno, espero que hayan entendido. El tema de competencia yo sé que está medio complicadito, pero bueno, tienen que leerlo y tratar de entenderlo, y todo lo que no entiendan, me lo dicen, ¿sí? Ustedes ya saben que el final no es para ir a decir las cosas de memoria, sino que le van a preguntar para ver si los entienden. Así que estudien comprendiendo también y con ejemplos, ¿sí, chicos? Y bueno, nos vemos entonces el miércoles a la misma hora, ¿sí? Hasta el miércoles, chicos. Nos vemos. No, profe, Gracias, gracias. profe. Chao, Hasta gracias. luego.